¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con dos conceptos que usamos todo el tiempo, a veces sin pensar mucho en qué significan realmente: etnicidad y raza. Y vamos a ver que aunque parezcan sinónimos, son dos mundos completamente distintos. Y aquí va la pregunta del millón. Para empezar con todo, ¿es lo mismo etnia que raza? Uf, qué común es escuchar estas palabras como si fueran intercambiables. Pero la respuesta corta y directa es no, para nada. Y entender por qué es clave para descifrar un montón de las cosas que pasan en nuestra sociedad. Muy bien, vamos a desenredar este nudo. Para que todo quede clarísimo, lo primero es lo primero. Hay que tener bien definidas las bases de cada término. Así que, empecemos por ahí. A ver, pensemos en la etnicidad como nuestro ADN cultural, por así decirlo. No es algo que venga en la sangre, no es biológico. Es lo que se conoce como un constructo social. O sea, se trata de cómo nos identificamos y cómo nos ven los demás a través de cosas como el idioma que hablamos, nuestras creencias, las tradiciones de nuestra familia. Es algo que aprendemos y que vivimos. Y para que esto no quede en el aire, miren este dato tan concreto. La Constitución de Bolivia, la de 2009, reconoce oficialmente a 36 grupos étnicos diferentes dentro del país. 36. Esto nos enseña que la etnicidad no es una idea abstracta, sino una realidad viva, con peso político y social. Ahora pasemos a la raza. Ojo, que aquí la historia es muy diferente. A diferencia de la etnicidad, este concepto nació como un intento de clasificación biológica, basado únicamente en cómo nos vemos por fuera, el color de la piel, el tipo de pelo, etc. Fue una herramienta de una época, sí, pero como vamos a ver, la ciencia moderna ya desmontó esa idea por completo. Y este cuadro lo deja súper claro. A la izquierda, la etnicidad, pura cultura, cosas que se aprenden, algo social. A la derecha, la raza, una construcción histórica basada en lo físico, en una supuesta biología. El punto clave aquí es este. Una cosa es quiénes somos culturalmente y otra muy distinta es cómo nos quisieron clasificar físicamente hace siglos. Bien, pero ¿cómo es que este concepto de raza, que estuvo tan arraigado, fue perdiendo fuerza? Vamos a ver un poco de su historia y, más importante aún, ¿por qué hoy en día ya no se usa en la ciencia seria? Esta línea de tiempo lo cuenta todo. El concepto tuvo su momento de gloria en los siglos XVIII y XIX, pero a mediados del siglo XX la ciencia, sobre todo la antropología, empezó a levantar la mano y a decir, a ver, un momento, esto no tiene ninguna base sólida para clasificar a los seres humanos. Por eso, hoy en día su uso no solo se considera anticuado, sino hasta ofensivo. Y todo se resume en esta frase que es potentísima. La ciencia moderna lo confirma una y otra vez. Más allá de que algunos tengamos la piel más clara o más oscura, o el pelo lacio o rizado, por dentro compartimos una humanidad. Somos mucho más parecidos de lo que estas viejas etiquetas nos hicieron creer. Bueno, con las definiciones ya más claras, podemos pasar a lo siguiente. Las consecuencias reales de todo esto. O sea, ¿cómo es que estas etiquetas pueden terminar siendo la semilla de conflictos sociales muy serios? Casi siempre todo arranca aquí. Con los estereotipos. Son estas ideas preconcebidas, súper simplificadas que meten a toda la gente de un grupo en la misma bolsa. El problema es que funcionan como unas gafas que nos tapan los ojos y no nos dejan ver a la persona real que tenemos delante. Son el combustible del prejuicio. Y fíjense qué interesante. La psicología ha llegado a identificar un tipo de perfil que es más propenso a tener prejuicios. Le llaman la personalidad autoritaria. Pensemos en alguien con una mente muy rígida, que necesita controlarlo todo, que a menudo ve el mundo en blanco y negro, nosotros contra ellos. Esta forma de ser es básicamente tierra fértil para que los estereotipos echen raíces. Y estas actitudes se manifiestan de formas bien distintas. Esta tabla nos ayuda a entenderlo. Tenemos por un lado a los que ni tienen prejuicios ni discriminan. Genial. Pero también están los que no tienen prejuicios, pero si les conviene, sí que discriminan. Luego están los que sí tienen prejuicios, pero se los guardan por la presión social o legal. Y finalmente están los que no solo tienen prejuicios, sino que además los llevan a la práctica y discriminan abiertamente. Bueno, hasta ahora hemos visto esto a un nivel más individual o de grupos. Pero ahora abramos el zoom. ¿Qué pasa cuando estas dinámicas se dan a una escala mucho mayor, a nivel global, con la migración y el contacto entre culturas? La migración es uno de los grandes motores de nuestro tiempo. Es el fenómeno que pone a prueba todas estas ideas sobre etnicidad e identidad y que va creando sociedades cada vez más diversas, más multiculturales y, por supuesto, más complejas. Y cuando las culturas se encuentran, en general pueden pasar tres cosas. Una es la aculturación, que es básicamente una imposición. Una cultura dominante borra a la otra.
La segunda es la transculturación, que es un proceso más gradual, donde una cultura va adoptando rasgos de otra. Y la tercera, que sería el ideal, es la interculturalidad, un diálogo de igual a igual, un intercambio horizontal donde ninguna cultura se siente superior a la otra. Todo este recorrido nos lleva a una última reflexión, una idea para cerrar. Si ya hemos visto cómo construimos divisiones entre nosotros a nivel social y cultural, el material nos propone dar un paso más atrás y mirar el panorama completo. ¿Qué pasa si aplicamos esta idea de interconexión a lo único que nos une a todos sin excepción alguna, nuestro planeta? Y esa lente de interconexión es la ecología. Es la ciencia que nos recuerda constantemente que, así como las culturas interactúan, todos los seres vivos estamos conectados con nuestro hogar común. Nos obliga a vernos no como grupos separados, sino como parte de un único y gigantesco sistema. Y lo curioso es que, así como hay diferentes actitudes frente a otras culturas, también las hay frente a nuestro hogar. Está el proteccionismo, que es un compromiso activo. El conservacionismo, que nace de la preocupación por los recursos. Y luego está el desarrollismo, que a menudo solo usa el lenguaje ecológico de palabra, pero sin un compromiso real. Es la misma dinámica de actitud contra acción que vimos antes, pero a escala planetaria. Y aquí es donde todo se conecta. Si ya entendimos que etiquetas como raza o etnia son, en el fondo, construcciones sociales nuestras, la pregunta final cae por su propio peso. ¿Cómo es posible que dejemos que estas divisiones, que nosotros mismos creamos, nos impidan colaborar en la responsabilidad más grande que compartimos todos, que es cuidar del único hogar que tenemos? Una reflexión para llevarnos a casa.